alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y ahora cuentes por qué será? Lucas 2:14, los ángeles anunciaban paz y buena voluntad, no buena voluntad de los hombres, como dice el dicho, lo hemos oído, no, buena voluntad de Dios para con los hombres. Ese es la verdad, del verdadero significado. Eso significaba que Dios no nos iba a tratar como merecían nuestros pecados. El Dios 3 veces santo tomó la iniciativa al enviar a su Hijo a este mundo pecador, literal, para salvarnos de la justa condena que merecíamos por nuestros propios pecados. Ya no había enemistad, la rebelión del Edén estaba por terminar. Y es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que lo salvara. Juan 3:17. Jesús no vino a avergonzar a los pecadores, sino que vino a salvar pecadores. No vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, ¿verdad? Y es así que son buenas noticias, ¿verdad que sí? Ahora, con razón los ángeles anunciaban, les traemos buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo, Lucas 2:10. Desde el Antiguo Testamento, Isaías había profetizado que una de las cosas que haría el Mesías Salvador sería anunciar buenas noticias a los abatidos, ¿verdad? Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías 61:1-2. Ahora, ese tiempo de buena voluntad de Dios para el ser humano estaba llegando. El tiempo del favor inmerecido de Dios para con los hombres, o sea, las buenas noticias de salvación, donde Dios no tomaría en cuenta nuestros pecados, sino que Él mismo se presentaría como nuestro rescate en la cruz, Efesios 2:14-16. Fíjense, el Evangelio es noticia de gozo, diga que está al lado, es noticia de gozo. Para todo el pueblo. Éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Y ahora desde el cielo Dios nos anuncia noticias de paz. Noticias de reconciliación. Noticias de bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. Estábamos lejos, pero fuimos acercados. ¿Entiendes esto? Tú no te podías acercar a Dios o no te hubieras podido acercar a Dios sin el sacrificio en la cruz. Estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos ofrece vida haciendo la paz con nosotros mediante la cruz. El Salvador nació, ¿verdad? Así es que hoy nos podemos alegrar. Porque ha venido tu luz, dice la palabra, la gloria de Dios ha nacido sobre ti, Isaías 61. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. ¿Sigues conmigo? Ahora, hay algo que siempre llama la atención. Pero esto que llama la atención a Jesús también, a las multitudes lo llamaban Hijo de Dios, o las multitudes lo llamaban Hijo de Dios, algunos. Pero si tú te fijas, Dios nunca tomó ese título, Él nunca se llamó Hijo de Dios. Tú te puedes llamar Hijo de Dios, Él nunca lo hizo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Él? ¿Cómo se autollamaba Él? ¿Alguien me puede decir? El Hijo del Hombre. Y esto es increíble porque cada vez que leemos esa frase que dice Isaías, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, Isaías 9:6, Jesús era el Hijo prometido a la humanidad
el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de la humanidad. Por eso se llamaba el Hijo del Hombre. En Navidad recordamos que el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre. El cielo bajó a la tierra. El fuerte vino al débil para hacernos fuertes. El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Es increíble el mensaje de salvación. Así es que alégrate. Celebramos el tiempo de bondad inmerecida de Dios. Y hay una historia que viene en la Biblia de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías? No. Y María. Cuando alcanzamos a leer con atención el relato de la Navidad, nos encontramos que está repleto de intervenciones divinas. O como nosotros lo llamamos comúnmente, está lleno de milagros. Y estos milagros están realizados en personas comunes y corrientes como tú y yo, con el fin de cumplir la voluntad de Dios. Ahora, Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, y cuando quiera. Pero la pregunta de este día es: ¿existe algo que podamos hacer para favorecer el hecho de que Dios haga un milagro en nuestra vida? Estoy todavía en mi introducción, ahorita entramos de lleno. En Lucas capítulo 1 vemos la historia de 2 embarazos milagrosos. El ángel Gabriel es enviado para anunciarle a un anciano sacerdote llamado Zacarías que su esposa Elizabeth, que era anciana y estéril, quedaría embarazada de quien llegaría a ser Juan el Bautista. 6 meses después, el mismo ángel es enviado a una virgen de Nazaret llamada María, quien estaba comprometida. Pero vamos a entender bien esto. Estaba comprometida para casarse, todavía no estaba casada. Y para esta situación viene un ángel. Ella, siendo virgen, queda embarazada milagrosamente por medio del Espíritu Santo. Tú te sabes la historia. Y el niño que nacería, o sea Jesús, sería hijo de Dios, el Mesías prometido a Israel por muchos siglos. Ahora, cuando este ángel Gabriel viene, le anuncia las buenas nuevas a Zacarías. Y este responde con una pregunta. Escucha bien: ¿en qué conoceré esto? Lo que él está diciendo es: necesito una señal, porque como que no creo lo que está pasando. Y el ángel le dice que por su incredulidad quedará mudo hasta que nazca el niño. 6 meses después, el mismo ángel hace un anuncio parecido a una mujer llamada María, una muchachita llamada María de Nazaret, a lo que ella responde. Fíjate la respuesta de Zacarías, ¿cuál fue? ¿En qué conoceré esto? Y la respuesta de María es: ¿cómo será esto? La respuesta de Zacarías es en incredulidad. La respuesta de María fue creyendo lo que el ángel le estaba diciendo. Y el ángel gustosamente le explica que aunque ella es virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre de ella y quedará embarazada sin contacto de un hombre. ¿Sigues conmigo? Estas 2 historias tienen en común un embarazo milagroso. Una porque era estéril y la otra porque no había tenido relaciones con José. ¿Sí? Este ángel es el mismo, el ángel Gabriel es el mismo que hace el anuncio a ambos personajes. Tienen respuestas muy similares. ¿En qué conoceré esto, Zacarías? ¿Y cómo será esto, María? Pero la respuesta del ángel es totalmente diferente. Es a Zacarías porque lo deja mudo
y a María le explica cómo ocurrirá todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ya se las dije. Porque una pregunta dice, ¿cómo será esto? Así como, no lo entiendo, no lo creo. Es como Saraí cuando Dios le dice que cuando vengan de nuevo va a tener un hijo y ella se ríe, ¿no? ¿De qué, cómo o por qué nos reímos? Nos podemos reír por alegría, nos podemos reír por incredulidad. ¿Sigues conmigo? Vamos a hacer una pausa. Porque normalmente solemos, o ¿cómo se dice? Pensamos en Zacarías como que él hizo algo malo. Él no hizo nada malo. Recordemos que Zacarías era un sacerdote, descendiente de Leví, y estaba dentro del lugar santísimo, ¿se acuerdan? Ofreciendo su servicio a Dios cuando el ángel se le apareció. La Biblia nos dice que tanto él como su esposa eran irreprensibles, eran buenas personas, ¿sí? Lucas 1:6. O sea que no tenían ni una sola falla moral. Entonces, ¿por qué lo castiga el ángel? ¿Sigues conmigo? No eran infieles, amaban a Dios, lo servían fielmente durante toda su vida y oraban durante todo el tiempo que estuvieron sobre la tierra. ¿Qué oraban? Tener un hijo. Lucas 1:13 lo pueden checar. Sin embargo, su esposa, aunque ellos eran buenos, aunque ellos hicieron todo lo correcto, su esposa de Zacarías era estéril. Y ya se le había pasado la edad para ser padres. Mira, puede suceder que alguien ame y sirva a Dios fielmente durante toda su vida, orando y pidiendo a Dios un milagro, y sin embargo no lo reciba. ¿Dios hace eso? Este pareciera ser el caso. Oraron, pidieron. Yo me los quiero imaginar clamando. Yo me los quiero imaginar que cada que pasaba un año, yo creo que lloraban más. Por favor, Señor, danos un hijo. Porque también recordemos que el ser estéril era un símbolo de maldición en aquel tiempo. O sea que aunque ellos eran buenos, aunque servían a Dios, aunque hacían lo correcto, se podría decir que el diablo venía cada rato a decirles, ustedes son unos infieles. ¿Era verdad eso? No. El diablo venía y les decía, ustedes están malditos. ¿Era verdad eso? No. Pero este parecía ser el caso de Zacarías y su esposa. Por otro lado, María era una virgen comprometida para casarse. ¿Qué te gusta? ¿14, 15 años? Así se estilaba. Ella estaba llena de ilusiones. Tenía un montón de sueños. Y además conocía las Escrituras. Lucas 1, 46, 55 y primer libro de Samuel 2, 1 al 10. Así es que María conocía las Escrituras y amaba a Dios. Pero no solamente amaba a Dios, lo amaba con todo su corazón. Porque le demostró al poner su propia vida. María pone su propia vida en riesgo para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Lucas 1:38. Ahora, todo esto que te estoy diciendo es cierto. Nada hay que nos indique que María soñaba o deseaba tener un hijo. ¿O tú has leído que María, Señor, yo quiero tener un hijo luego? Como a algunos de ustedes les ha pasado, que en la luna de miel quedan embarazadas. Mucho menos vemos que María orara por tener un hijo.
¿verdad? Ahora, por un lado tenemos a alguien justo como Zacarías, fíjate, justo e intachable, que sirvió a Dios toda su vida orando fielmente por un hijo que pareciera que no llegaba. Y por otro lado tenemos a una mujer justa y santa, pero que jamás oró por el milagro de tener un hijo. Y a ambos o a ambas Dios les concede el milagro de ser madre. Como si fuera poco, cuando Zacarías pregunta ¿en qué conoceré esto?, el ángel lo deja mudo. Y cuando María pregunta ¿cómo será esto?, el ángel le da todas las explicaciones sin problema. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Zacarías oraba por un milagro y vivió una vida justa? Te lo voy a repetir. Zacarías oraba por un milagro y vivía una vida justa, pero no creía. Estoy hablando de un hombre justo. No estoy hablando de un hombre pecador. Él oraba por un milagro. ¿Cuántos de nosotros oramos por un milagro? Vivía una vida justa. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida justa? Bueno, gracias a Dios por su sacrificio, porque ahora la podemos vivir en Jesús. Pero así como Zacarías no creía, ¿qué crees? Hoy día estamos viviendo vidas en la iglesia, vidas con Cristo en nuestro corazón y no creemos. ¡Auch! Porque aún cuando el mismo ángel se le aparece a darle la respuesta a sus propias oraciones de toda una vida, aún así Zacarías duda y por lo tanto queda mudo hasta que vea con sus propios ojos el milagro hecho realidad. Ahora, mi pregunta es, ¿se puede orar por algo durante toda la vida y aún así no tener fe? Hoy vas a salir con toda la fe del mundo, vas a ver. ¿Se puede orar por algo durante toda su vida y no tener fe? Ay, Señor, por favor, hazme el milagro, ayúdame. Pero bueno, está bien. Si no llega el milagro, pues no hay problema. Lamentablemente, así es. Esta clase de oración suele demorar la respuesta de Dios por más que oremos fielmente. Por más que lo sirvamos y seamos intachables en nuestra conducta. Yo no estoy diciendo que no lo seas. Por otro lado, María jamás oró. Escucha, María jamás oró por un hijo. Ella nunca oró por un milagro. Sin embargo, parece haber recibido mucho más y más fácilmente el milagro. A Zacarías le costó toda su vida, casi. A María solo le tomó un momento. ¿Cuál fue la diferencia? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Lucas 1:45. María tuvo lo que le faltó a Zacarías. ¿Qué fue? Fe. Lucas 1:20. Déjame decirte algo importante. La fe abre puertas que la oración y la santidad juntas no pueden abrir. Sí, oh my God. La fe abre puertas que la oración y la santidad juntas no pueden abrir. No estoy diciendo que sea malo orar o que sea malo buscar la santidad. No. Lo que estoy diciendo es que se necesita todo esto, pero necesitas creer.
¿verdad? Lo que estamos hablando hoy es que ninguna de ellas, ni la santidad, ni qué dije, ni la oración, te servirá de mucho si no la acompañas con la fe. Yo le diría a Zacarías, mi querido Zacarías, no dejes que la larga espera te robe la expectativa de tu milagro, no pierdas tu fe. La fe agrada a Dios y hace que Él se mueva en tu favor. Hebreos 11:6. Zacarías representa la oración sin fe. Mientras que María representa la fe sin oración. Uy, qué tremendo. Lo ideal, escúchame, lo ideal es que tengamos ambas, la fe y la oración. Pero cuando de milagros se trata, la fe es siempre la clave que nos ayuda o que inclina la balanza a nuestro favor. Está bien orar y vivir como agrada a Dios, pero siempre recuerda que si quieres que Dios actúe en tu favor, necesitas fe. ¿Sí? Ahora vamos a volver al inicio. ¿Existe algo que podamos hacer para favorecer el hecho de que Dios haga un milagro en nuestra vida? De hecho, yo creo que ya sabes la respuesta. La fe es la que mueve montes. La Biblia dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Al que cree todo le es posible. Mientras nos preparamos para la Navidad que viene, no olvides este secreto. Si puedes creer, nada te será imposible. Por eso es tiempo de que levantes tu cabeza. Alza tu fe. Cree en Dios. No dudes de su palabra. Y todo puede suceder. ¿Sigues conmigo? Ya terminé mi introducción. En Lucas 1:27 nos dice que el ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada. Esto es muy importante que entendamos. En aquella época estar desposada era como estar comprometida, pero aún no estaban casados, ni convivían. Bueno, ahora ya se estila para mucha gente que se comprometen y ya pueden convivir. Ustedes me entienden. Que no es lo correcto porque luego pasan tragedias. Bueno, no es una tragedia, pero se puede convertir en una tragedia, ¿verdad? Entonces, no estaban casados, no convivían. Luego de la fiesta de compromiso de María y José, cada uno volvía por un año a sus casas paternas. Durante ese periodo, el varón preparaba la casa donde iba a vivir con su futura esposa. Esto es algo que a mí me vuela la tapa de los sesos. Una vez cumplido ese tiempo se hacía efectivo el matrimonio e iban a vivir juntos en la casa que el hombre había preparado para su familia. Ahí te va. Jesús, como Dios, vino a tu casa, a la tierra que es tu casa por el momento. Vino a pedir tu mano. Cuando pide tu mano, ahora tú eres su prometida o su prometido, como le quieras llamar. Él se regresa a su casa. ¿A qué? A preparar la casa para que tú vivas. Por eso se fue al cielo. Él ha tenido desde hace más de 2000 años el tiempo para preparar tu casa, porque tú eres la esposa. Mientras tú regresaste a tu casa, Él regresó a la suya, y lo que me está diciendo aquí, y esto es extra, es que una vez que cumpla el tiempo en el que Él preparó la casa,
te vas a ir a vivir a donde Él te preparó. Y no es aquí en la tierra, es en el cielo, para que vivas junto a tu esposo. Por eso vamos a celebrar las bodas del Cordero y tú eres la novia, ¿verdad? Está increíble, ¿no? Ahora, José y María se habían comprometido. José estaba preparando para la casa. José estaba trabajando para preparar la casa para su futura esposa, lleno de sueños por delante. Yo creo que él ya se hacía con hijos, familia. Yo creo que él ya se hacía con la carpintería, la mejor carpintería de la región y un montón de cosas más. En medio de ese periodo viene el ángel Gabriel, le da la noticia a María de que sería la madre del Salvador del mundo. Y parece interesante que María, ¿cómo explicarlo? No era soltera ni casada todavía. O sea, estaba en la mitad. Estaba comprometida, ¿verdad? Estaba desposada, como dice la Biblia. Estaba comprometida para casarse. Si María fuera soltera y de repente queda embarazada, seguramente iba a ser apedreada por inmoralidad sexual y no iba a tener quien la defienda. En cambio, si María estaba casada con José, nadie le creería que su embarazo fuera hijo de Dios. Hubieran dicho que era el hijo de José, ¿sí o no? Está interesante. Así que el ángel Gabriel viene específicamente durante el tiempo de compromiso, para asegurarse de que cuando la acusen a María de inmoralidad sexual, tuviera quien la defendiera. ¿Quién? José. Y fue lo que hizo, no que se interpuso para que la apedrearan, sino que él la tomó a pesar de que ya estaba embarazada. Y entonces a la vez se asegura de que todos sepan que el embarazo no era de José porque aún no convivían juntos. Bueno, es que me pone a pensar tantas cosas. Se podría decir que Dios estaba esperando que María y José se pusieran de novios. O sea, que tuvieran un compromiso para venir a hablarles. El noviazgo, compromiso, era el tiempo elegido de Dios para mostrar la voluntad de Dios para su vida. María sabía que era el Hijo de Dios el que tenía dentro, y José también, Dios le habló y le dijo que el hijo que tenía María ¿era de quién? De Dios. Ahora María acepta la voluntad de Dios y siendo guiada por lo que le dice el ángel, va a ver a su prima Elizabeth, que estaba ya de 6 meses de embarazo y vivía en la zona montañosa de Judea, a 160 kilómetros de Nazaret, y llevaba varios días de camino ir a ese lugar. María se quedó con ella 3 meses hasta que nació Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego regresa a Nazaret. Cuando regresa a Nazaret, llega a Nazaret con panza de 3 meses de embarazo. Todos en el pueblo se sorprenden. Hablan de apedrearla por inmoralidad sexual. Me imagino que José no lo puede creer, así que le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué estás embarazada? ¿Por qué me engañaste? ¿Verdad? Y es allí cuando María le cuenta la historia del ángel Gabriel. Si alguien es que es increíble, pero imagínate que estás comprometida y de repente viene el ángel, te habla, quedas embarazada y le tienes que dar la noticia a tu novio. ¿Te creería? No, hombre, ni de chiste, ¿verdad? Yo me imagino que José no lo podía creer.
Y es ahí cuando María, repito, le cuenta la historia del ángel Gabriel. Esta ahora era una historia difícil de creer. Ella bien pudo haber dicho que quizás alguien abusó de ella en el camino de Judea. Algún soldado romano a lo mejor, ¿verdad? O tal vez la hubieran perdonado, pero lejos de eso, le dice a todos la historia milagrosa del ángel y nadie le cree. Ni siquiera a su prometido. Entonces José la quiere abandonar en secreto, dice la Biblia, ¿verdad? Para no difamarla. Y es ahí que el ángel Gabriel se le aparece en sueños a José y le explica que la historia de María es verdad. Así que José la recibe como esposa, estando María ya embarazada de 3 meses. Aún con las sospechas de todo el pueblo en cuanto a quién era el verdadero padre del niño. La historia difícil de creer de María sobre el ángel y su embarazo milagroso. Ahora, aquí es donde vamos a volver un poquito al título de este día. A lo mejor sería el título cuando Dios interrumpe tus sueños. Porque este fue el caso de José y María. Ellos habían planificado su vida juntos, se amaban, soñaron con sus futuros hijos, el negocio de la carpintería, tener una casa con piscina al fondo, a lo mejor un perro para que los hijos jueguen con él, ¿verdad? Tenían su vida perfectamente diseñada. Y como buenos judíos oraban a diario para que Dios bendiga sus planes, ¿verdad? Sin embargo, escucha esto, Dios contesta sus oraciones de una manera totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Dios les muestra que el sueño que Él tenía para ellos es infinitamente más grande y mejor de lo que ellos podrían haber soñado jamás. Pero obviamente ese sueño de Dios para sus vidas también venía acompañado de grandes desafíos. A lo mejor momentos un poco desconcertantes, pero siempre Dios, si lo obedecemos en todo, Él tiene algo mayor preparado para nosotros. ¿Tú lo crees? Pero cada una de nuestras aventuras empieza con un sí. Te viene la situación y dices, híjole, está buena la idea, pero está como medio loca. Y luego, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego, ¿qué voy a decir? Y luego, ¿cómo le voy a hacer para cumplir esto, para pagar esto, para esto otro? En el caso de María, fue cuando aceptó que se cumpla en su vida. Escucha, María aceptó cuando ella dijo que se cumpla en mi vida la voluntad de Dios, aunque no coincida con mis planes. José también hizo lo suyo al aceptar a María como esposa, ya embarazada por medio del Espíritu Santo. No solo le creyó la historia a María, sino que dejó todos sus sueños, los hizo a un lado para cumplir el sueño de Dios. Y ahí es donde comienza un camino de dependencia absoluta a la voz de Dios. A pesar de que nadie a su alrededor lo comprendiera ni lo apoyara. María y José aprendieron rápidamente lo que significa obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aceptaron gustosos la voluntad de Dios, aunque ellos no lo comprendieran del todo. ¿Qué harías tú si Dios interrumpe tus sueños?
Ay, quién sabe. ¿Qué harías si lo que Dios hace aparentemente arruina tus sueños? Y digo aparentemente porque no arruina tus sueños. Aparentemente arruina tus sueños. ¿Cómo reaccionas cuando tus planes son frustrados? Tan, 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 tan. ¿No será que Dios tiene algo más grande en mente y por eso no ocurrió lo que pedías? Qué increíble. Ellos soñaban con un hijo a lo mejor y sin embargo Dios les confió a su propio hijo. Ellos soñaban con una casa en Nazaret y Dios los hizo vivir en Galilea, Judea y Egipto por algunos periodos de tiempo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacer su voluntad aun cuando no parezca a lo que tú soñaste? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos cambia los planes? ¿Qué tal si la voz de Dios en un momento, en un instante, cambia tu futuro? Tal como lo había soñado. Si te sientes así, no estás solo. Estás en buena compañía y vas por buen camino. ¿Qué podemos decir o podríamos decir como María? Hágase en mí conforme a tu palabra. Ese es mi mayor anhelo, pero aquí lo importante es, ¿qué dirías tú? ¿O qué es lo que has dicho tú? ¿Sabes? La chusma de Nazaret, se oye feo, ¿verdad? Pero la chusma de Nazaret no podía ocultar la mirada de desprecio cada que veían pasar a María por el mercado. Imagínate los susurros, las risitas burlonas, ¿verdad? Yo creo que era el pan de cada día de los flamantes esposos. José y María, cuyo único pecado fue decirle sí a Dios. La historia del ángel y el embarazo milagroso acompañó a María durante todo su embarazo. Y aún a Jesús 30 años después. Porque algunos religiosos lo acusan de ser hijo de fornicación. Léelo ahí en Juan 8:41. Y le dicen, ¿tú eres hijo de fornicación? A lo mejor era relacionado con lo que había pasado con María. Desde que María llegó a casa de Elizabeth, con 3 meses de embarazo hasta el nacimiento de Jesús, María convivió 6 largos meses de desprecio de su propio pueblo y sus amigos y conocidos. María era la que hizo las cosas mal, la que tuvo su desliz. Y cuando veían pasar a José, yo creo que pensarían, pobre menso, pobrecito, le pusieron los cuernos y él es un pan de Dios. Pero se casó con una mujer de cascos ligeros. En realidad pareciera que todos sus sueños estaban destrozados. Yo me imagino que María lo único que quería era tener un parto tranquilo. Porque eso es lo que quiere toda mujer, ¿no? Un parto tranquilo. Pero como dice el dicho, que a veces llueve sobre mojado, justo cuando está por dar a luz, llega un comunicado real a Roma, o de Roma, mejor dicho,
que todos deberían de viajar a su pueblo o ciudad natal para ser empadronados. Esta era una orden gubernamental y ella estaba en días de dar a luz. Y no había concesiones, aunque le llevara el acta del doctor diciendo que le quedaban unos días para que el niño naciera, al Imperio Romano le valía un soberano cacahuate. Tenían que ir a Belén para empadronarse, porque ellos eran de ahí, ¿verdad? Y obligan a María, embarazada casi en término, a un viaje de 160 kilómetros de Nazaret a Belén. Por el desierto, con 9 meses de embarazo y montada en un burro. Yo creo que debe ser horrible, ¿verdad? El camino se hizo tan difícil para María que cuando llega a Belén, ella entra en trabajo de parto. José se desespera porque no encuentra un lugar donde posar, una habitación para su esposa que está a punto de dar a luz. Y lo que sucede es que lo único que encuentra, ¿qué es? Un pesebre. Para ese tiempo, a lo mejor si yo estuviera en el lugar de José, la verdad, yo me hubiera preguntado, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal que me está pasando todo esto? ¿Qué hice mal que mi esposa está a punto de dar a luz? ¿No hay un hospital cercano? Y tiene que dar a luz en un establo, ¿verdad? Y lo más increíble es que el que iba a nacer no era el hijo de José, era el hijo de Dios. Y José lo sabía. ¡Wow! Yo le diría, oye Dios, van a ser tu hijo. Estamos solamente en un establo, ¿verdad? ¿Por qué no mandas un ángel? ¿Por qué no vienes tú mismo y nos ayudas? ¿Por qué no vienes a mi encuentro y me ayudas? Es tu hijo el que van a hacer. Yo le hubiera dicho. La verdad es que no entendería por qué no manda ayuda. El tiempo se estaba agotando. Y la única opción que les queda, ¿qué? Es el establo. Me puedo imaginar a José tratando de limpiar la popó, echando las vacas para un lado, limpiando lo más que se pueda, las cabras y los burros para acá, ¿verdad? Imagínate, Jesús iba a ser acostado donde comían los animales. Era un cuenco de madera donde les echaban el alimento a las vacas, a los burros, a los chivos, a los borregos. Y ahí es donde María se acuesta para dar a luz al Hijo de Dios. Era una noche fría de inviernos. Bueno, no sabemos si era en invierno. María envuelve a su hijo en unas telas como pañales que había traído desde Nazaret, ¿verdad? Y lo acuesta en el establo, pero el milagro había ocurrido. Dios se hizo hombre. Empezó la historia de nuestra redención. Por fuera de la mente de los poderosos y religiosos, al mejor estilo de Dios. Yo creo que sería interesante si Dios hiciera una película. Sin que nadie entienda bien cómo o por qué, el Hijo de Dios duerme recostado en un establo de Belén, donde come el ganado. Y entonces tenemos a Dios en pañales. Los ángeles se le aparecen a unos pastores que cuidaban sus ovejas en las colinas que estaban cercanas. Esta será la señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un establo.
Lo que sí les puedo asegurar es que Jesús era el único niño en todo Belén que estaba acostado en el establo, ¿verdad? Ninguna madre hubiera querido eso para su hijo. Estaban allí porque no tuvieron otra opción. Sin embargo, aunque no era su plan, no era su idea, sí era la voluntad de Dios. Ahora, nosotros sabemos hoy día que todo esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. O sea, nosotros ahora que leemos la Biblia, sabemos que ya estaba escrito que la situación sucediera así, ¿verdad? Una virgen concebirá que el Mesías sería descendiente de David y que nacería específicamente en Belén de Judea, y también que se le anunció a los pastores que encontrarán al niño acostado en un establo. Todo esto ocurrió específicamente, ¿dónde? Y con precisión según la voluntad de Dios. Pero para José y María todo se complicaba cada vez más. Oye, no entiendo eso. Les estoy hablando a los que desde que se pusieron a hacer la voluntad de Dios, sienten que todo se complica cada vez más. A los que ven cómo todo se cierra frente a sus propios ojos. Y ven cómo sus planes se hacen pedazos. Y no entienden por qué. Todos alrededor quizá podrían decir que es porque algo habrás hecho. Algo malo hiciste. ¿No les han dicho eso? A mí sí, a mi esposa y yo nos han dicho. Pero quiero decirte algo, que los problemas que José y María experimentaban eran por causa de su llamado. Que tenían sobre su vida. Y no por causa de algún pecado o de una mala decisión. Yo tal vez les diría a José y María, mis queridos María y José, ¿verdad? Si están metidos en un lío por hacer lo que Dios les dijo, no se preocupen, Dios se va a glorificar. Estar en el establo no te hace desdichado, te hace especial. ¡Wow! Donde naces o donde estás hoy no determina lo que eres o lo que llegarás a ser. Todas las trabas, todas las imposibilidades son para que Dios se glorifique. Tus debilidades son la señal para que otros reconozcan la obra de Dios en tu vida. Porque a pesar de tus debilidades, Dios hace lo que se le pega la gana. A veces, junto con el llamado, vienen situaciones difíciles. Pero no te quejes. No te enojes. No preguntes por qué. Simplemente confía en el Dios que te llamó, y aunque hoy no entiendas, lo entenderás después. Dios está contigo en el establo. Alégrate en Dios. Su plan ya comenzó. Emmanuel, ¿qué dice? Dios está contigo siempre. ¿Cuánto llevo de tiempo? ¿Alguien me puede decir? Wow, todavía me faltan ni 3, ni reyes, ni magos, pero eso ya lo vamos a dejar para otra ocasión. No te preocupes.
seguro que si tienes un llamado de parte de Dios, por eso a veces las situaciones no funcionan como tú quieres, porque no es tu plan, es el plan de Dios. Y no quiere decir que te tiene que ir mal porque Dios está castigando, porque Dios... No te equivoques. El pueblo de Israel duró 400 años en Egipto. Pareciera que Dios los había olvidado. ¿Dios te ha dejado por 400 años? No, ya te hubieras muerto sin Dios. Dios pareciera que se apartó por 400 años. Pero cuando llega y determina sacarlos de Egipto, llega con todo. Saca todo su arsenal, ¿verdad? Y destruye al pueblo de Egipto. Y tú puedes preguntarte, y pobres los de Egipto, ¿qué culpa tienen? Bueno, nada más la culpa que tenían es que ellos habían esclavizado al pueblo de Israel por esos 400 años. Y ellos tenían que pagar lo que hicieron. Y el pueblo de Israel tenía que salir en bendición. Así es que no te preocupes. Tú no tienes que pasar 400 años para que Dios te hable, para que Dios mande algo. Si hay un llamado en tu vida, todo va a estar bien. Y Dios sigue trabajando contigo, aunque parezca que no. Dios sigue con el plan que tuvo contigo desde el principio. Aunque a ti se te haya olvidado, a Dios no se le ha olvidado. Entonces solamente abre los ojos y ve lo que está sucediendo a tu alrededor. Dios está en medio de eso. Dios está en medio de la situación. Y lo más increíble es que cada momento vas a ver la gloria de Dios en medio de esas aparentes dificultades. Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. ¿Tú lo crees? Así es que hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Ya no te preguntes, ¿qué hice mal? En verdad, si hiciste algo malo, ya olvídalo. Pero ya no preguntes qué hice mal. Bueno, tú y yo sabemos que hicimos mal. Ya no te preguntes por qué. Solamente abre los ojos. El plan de Dios está ahí. La mano de Dios está ahí. Todo lo que tú necesitas, Dios ha tenido el control. Dios ha tenido el control. A pesar de ti, a pesar de lo que has hecho mal, Dios ha tenido el control. ¿Me escuchaste? Gracias por esta palabra. Señor, hoy que estamos a días de celebrar la Navidad, recordamos que no solamente con María tú tuviste un propósito y un plan, algo que aparentemente rompió todos los planes que ellos tenían, o a lo mejor a nosotros, tú nos diste un llamado y aparentemente todo lo que queríamos que pasara, pasó otra cosa, pero tú tienes el control, porque tú eres Dios. Y hasta el día de hoy, tú sigues teniendo el control en mi vida y el control con la persona que está junto a mí. Hoy yo creo que tú sigues obrando a nuestro favor. Hoy yo creo que vamos a ver tu gloria manifestada en medio de nuestras vidas. Hoy yo creo que tus milagros están actuando de una manera en la que aparentemente no los estamos viendo, pero sin embargo están obrando. Escondidos a veces, pero están obrando. Tú estás haciendo el plan y cumpliendo el plan que tú nos prometiste.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos con la historia de María el hecho de que a veces las cosas no son como quisiéramos, pero al final todo salió como tú quisiste. Y Jesús murió a los 33 años. Y gracias a Él podemos estar aquí escuchando esta palabra. Muchas gracias, Señor. Esto trae descanso a mi corazón, trae descanso a nuestra vida y nos ayuda a seguir creyendo en que tú eres Dios y en que tú tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús. Dile que está al lado, Dios tiene control de tu vida. Ahora, ¿tú lo crees? Porque no nos vaya a pasar lo que a Zacarías, ¿no? Santo, puro y sin mancha, casi, y sin fe. No, olvídalo. Mejor santos, puros y con fe. ¿Sale? Vamos a levantarnos. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.